Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Buenos días. Pero buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. Buen día. Por favor, vayan encendiendo las cámaras. Ustedes saben que el encuentro se inicia desde el momento en que yo los empiezo a aceptar y pues obviamente desde ahí se empieza a dejar registro del mismo. Entonces lo ideal es que ustedes desde que se conecten la enciendan. Igual eventualmente lo tienen que hacer, entonces es un despropósito no encenderla. Bueno. Esperemos otro. Listo. Ya terminé de dar ingreso a los que estaban en sala de espera. Mientras pasan los 3 minutos reglamentarios, les comento, faltan más o menos 6 estudiantes por votar. Si no votan, asumimos entonces que simplemente o bien votan en blanco o no les interesa la elección de la hora que vamos a abordar a lo largo del periodo. Entonces, por favor, los que estén pendientes, ¿sí? Faltan 6. De momento, la hora que va ganando es el perfume. Entonces, hoy se cierra y ya yo me daré en la labor de buscar una buena edición en formato digital. Claro. Bueno, 9:03. Entonces, recuerden que el enlace de la votación está allí colgado en Classroom, ¿sí? Aquí hay un registro de los que votaron con el nombre e igual. Se los va a dejar por el chat, ¿sí? Los que faltan, por favor. Y si no, pues está bien. De igual forma, hoy ya decidimos eso, porque ya es hora de que vayamos empezando, si es que tenemos intenciones de abordar buena parte del libro, ¿sí? Listo. Ya son las 9:03, entonces voy a llamar a lista, hay 24 participantes. Eso quiere decir que la mayoría ya está. Listo, Camila. El resto que tiene la cámara inhabilitada, eso. Bueno. Adames. Presente, profe. Joseph. Presente. Nicolás. Presente. Borges. Presente. Ana María. Camacho no está. Presente. Mariana. Presente. Cuellar. Presente, profe. Isabela. Presente. Joan. Presente. Samuel Gallego. Presente. Samuel Giraldo. Presente. Luna. Presente. Sergio. Presente. Juan David. Londoño. Presente, profe. Juan Diego. Presente, profe. Natalie. Maldonado. Mayorga. Presente. Orozco. Presente. Plata.
Presente. Juan Diego Ramírez. Quintero no está. Bueno. Carlos Alberto. Tampoco. Reina. Presente. Cristian Mauricio. Presente. Y Ana Isabela. Profe, Sí, Sergio. profe, Carlos está, pero no le suena el micrófono. ¿Quién sí está, perdón? Carlos, o sea, Carlos sí está, pero no le sirve el micrófono. Ah, bueno. Sí, la verdad no escuché que nadie contestara. Listo. Bueno. Bueno, muchachos, a ver, antes de iniciar con el nuevo tema, la idea es no regañarlos, pero sí socializar una serie de puntos, porque la idea es que se familiaricen en el, digámoslo así, en el giro a nivel metodológico que hay, ¿sí? No es lo mismo ver lectores que ver español, todo cambia, no estamos supeditados a un texto escolar, y prácticamente buena parte de la responsabilidad en cuanto a las calificaciones recae sobre ustedes. Fue algo que se los dije antes de iniciar propiamente clase, y era, en función de la calidad de apuntes y del grado de atención que ustedes pongan en clase, así mismo va a ser la nota. Eso simplemente se corrobora en el hecho de que evidentemente los estudiantes que sí están atentos y uno ve que toman notas sacan 10, y pues el resto, digámoslo así, no tuvo una nota como tan favorable, ¿cierto? Justamente los estudiantes que uno ve toteados de la risa, mandándose mensajes, yo qué sé, ¿cierto? Pienso que ya estamos un poquito grandes, ya estamos en 10º. Ahorita es muy difícil tener el dominio de grupo que tengo en el aula, y ustedes ya están grandes, ustedes no son niños, me da mucha pena con ustedes, pero ustedes ya tienen que asumir su propia condición como estudiantes, y en función del grado de atención que ustedes pongan en clase, así mismo van a ser las notas. Afortunadamente todos estos encuentros se graban, y pues en el momento en que tenga que sustentar a alguno de sus padres el porqué de las notas, va a ser muy sencillo pues mostrarles el grado de atención que ustedes ponen en clase, ¿cierto? Con eso será más que suficiente. Profe, pero y si presto atención hay unas preguntas que no entendí, como le dije, Ya ¿qué vamos, hago yo? vamos allá, Cuellar, justamente. Claro, no siempre es eso. Sí, no estoy diciendo que no, es que al que le fue mal es porque definitivamente no puso atención en nada, porque hay estudiantes que, digamos así, sacaron 6, ¿cierto? 7. Entonces quiere decir que se había, digamos así, un poquito de conocimiento adquirido, pero entonces, claro, no sé, justifiquémoslo a lo mejor en el hecho de que apenas nos estamos acoplando, apenas estamos iniciando actividades académicas, pero la idea es que sobre la marcha vayamos pues como que agarrando el ritmo, porque esto no se puede quedar así, que ustedes vengan a agarrar ritmo a mediados de periodo. Les voy a decir algo extra, y es, miren, hay un error muy grande en nuestro sistema educativo, no en nuestro colegio en particular, en nuestra institución, sino a nivel nacional, y es el mito que se ha generado en torno al error, ¿cierto? Entonces como que no es que si usted yerra y si usted saca mala nota, baila, usted mm, no hizo lo que tenía que hacer, no aprendió, sí, no aprendió. Miren, en la universidad, particularmente en la universidad, uno se da cuenta de ciertas cosas. Entre otras, no necesariamente el que saca mejor nota es el que más aprende. A veces no es así, por paradójico que eso pueda sonar. Porque simplemente si vemos un caso de la vida cotidiana, cuando nosotros cerramos, cuando nosotros la embarramos así, brutal, difícilmente eso vuelve a pasar. ¿Sí o no? Pues a no ser que uno sea un terco, sí, un necio. Pero cuando uno cae en cuenta de esas falencias, difícilmente las repite. Entonces, claro, es justamente lo que les digo, todo este discurso que se ha generado en torno al error es infundado, porque el error es una parte fundamental en la adquisición, de la adquisición del conocimiento. El error, ¿sí? El error nos ha permitido prácticamente llegar en el punto en el que estamos como sociedad, como civilización. Ay, qué pereza esto. Lo voy a apagar. La verdad no sé cómo deshabilitar eso y no me voy a poner a intentar. Qué pena. Listo.
Es decir, piensen simplemente en los inventos, en cuántas teorías hemos tenido que reevaluar, que modificar y que abandonar. O sea, el conocimiento ojalá se transmitiese por ósmosis, ¿sí? Pero así no funciona. Hay que embarrarla, ¿sí? Del error también se aprende. Ahora bien, no se trata pues de, bueno, vamos a tirarnos al ruedo y al error porque el profe dijo que equivocándose también se aprende. No, hay que poner de sí, ¿cierto? Entonces, claro, la dinámica es que los viernes hacemos el formulario. Yo hago todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance para calificarles. Me imagino que notaron que les llegaron las notas el fin de semana. Es decir, sacrifico mi tiempo de descanso para poder que les lleguen las notas, para que nuestro encuentro del lunes, a la hora de hacer la retroalimentación, ustedes caigan en cuenta de los errores. Es en ese proceso de retroalimentación cuando ustedes van a caer en cuenta, bueno, sí me faltó acá, claro, tiene toda razón, pero retorno un poquito al regaño y es, muchachos, ¿cómo es posible que les deje la advertencia en el formulario? Se los dije durante la clase y aún así me sacaron preguntas de internet, por favor. O sea, insisto, ustedes ya no son infantes. Y es insultar la inteligencia del docente. O sea, ¿ustedes de verdad creen que yo no sé distinguir entre la prosa de un muchacho de décimo y algo que se saca de Wikipedia? De verdad. O sea, y tal y como es para ustedes sumamente sencillo copiar y pegar, para mí también lo es. Yo copio, pego, pum, me remite directamente a la página. Ahí no hay nada. Lo mismo cuando ustedes se rondan respuestas entre ustedes. E incluso algunos estudiantes me colocaron, no sé, y listo, está bien, que no supiesen alguna respuesta, pero algunos remitieron el formulario. No hay nadie en sala de espera, Ana. No tengo a nadie en sala de espera. Solicite apenas me salga el ingreso. Pero me acabo de dejar entrar. Ahora, sí, les dice entonces, por favor, eso. En fin, qué pereza la cantaleta y todo esto, pero muchachos, o sea, es una invitación a la reflexión. Es que ustedes ya no son niños. Les queda año larguito de formación académica y ya, salen bien sea al mundo laboral o a seguir estudiando a donde quieran, pero ustedes creen que en el ámbito universitario van a poder seguir haciendo esas gracias, o ustedes creen que ustedes van a llegar a un salón a totearse de risa, pues salvo que quieran ser el hazmerreír de la universidad, ¿cierto? Y quedar como unos infantes. Es que ya tienen que actuar como lo que son, jóvenes, ¿sí? O sea, yo no digo no hagan recocha, sí, o sea, eso es parte esencial de la formación académica, pero en los ámbitos en los que se puede hacer recocha. Si estamos en clase, es en la clase, ¿sí? Y si no quieren estar, pues no están obligados a estar, ¿sí? Ya ustedes confrontan a sus papás y le dicen, mire, la verdad, qué pereza, yo prefiero ver la grabación de la clase, yo miro cómo me pongo a tono, pero, o sea, concentradito, ¿sí? Porque, insisto, sin los apuntes de la clase y sin la atención a la explicación, esta materia no la pasan, se los garantizo, porque conmigo se pierde, ¿sí? Con toda la facilidad del mundo. Y no es mi propósito, porque a mí, aunque lo dude, me duele cuando un estudiante me pierde, porque yo doy las clases con todo el corazón, digámoslo así, por romántico que suene, porque no sé si ustedes sienten que a mí me gusta y me entretiene lo que les comento, lo que les enseño, y a mí me interesa que aprendan. Entonces, cuando ustedes me ponen ahí, no sé, o dejan un poco de campos en blanco, ¿qué me imagino yo? Me imagino como, no sé si han visto en Los Simpsons cuando Homero le hablan y tiene un miquito en la cabeza que le aplaude así. O sea, ¿será que eso se la pasan pensando en toda la sesión, los 40 minutos de clase? Entonces, más, más concentración, ¿sí? E igual, insisto, voy a ser un poco condescendiente por el hecho de ser el primer formulario. Yo sé que no es la misma dinámica de lectores, pero la idea es pues que sea como un episodio aislado y que no se vuelva a repetir, ¿sí? Listo. Cierro ya el paréntesis. Compartimos. Recuerden lo de la votación, ¿sí? Bueno, vamos a abrir el formulario. Qué pena, ustedes ahí ven toda en el navegador y pestaña por pestaña o solamente la Sí. literatura. Ah, bueno. Sí. Listo. O sea que si yo navego entre ellas, se comparte, ¿cierto?
Sí, No me toca compartir una por una. Sí. Ale. Gracias. Eso va a servir más adelante. Bueno, normalmente yo lo que hago es tomar a un voluntario, ¿sí? Alguien que se preste de manera de modelo, no necesariamente alguien que haya sacado 10, aunque si es el caso, pues válido, ¿cierto? Para empezar como a socializar punto por punto, ¿sí? Este ejercicio de retroalimentación, insisto, es muy importante porque es lo que nos va a permitir caer en cuenta de cuáles fueron las falencias, ¿cierto? Los hierros. Listo. Entonces, ¿quién querrá? si quiere el mío, profe. ¿Qué se me hizo? Acá. Juan Cuellar, trabajos. Listo. Bueno, usted ya se encuentra. Profe, es que si no me confundo de cuenta. Entonces, por eso. Está bien. Bueno, empecemos. Explique de manera clara y concisa. Ojo, de entrada, ¿qué nos dice esto? Que hay que escribir una monografía, un párrafo de 20 palabras, o será que es válida una respuesta breve, corta. ¿Mm? Breve y corta, profe, desde que esté bien explicada y sustentada, está bien. Al grano, ¿cierto? Al grano. Algo obviamente que tenga todo que ver con el enunciado y listo. Realmente era bastante sencillo. ¿Por qué la cultura helenística es considerada como una de las más destacadas y ejemplares de la historia de la humanidad? Ustedes ven que a cada punto yo le asigno un valor y ustedes pueden hacer la suma, ¿cierto? Ustedes pueden incluso mirar cuál punto vale más que otro. O sea, la idea es que Profe, una pregunta. Sí, Eh, dígame. yo creo que usted lo dijo, pero es que me di cuenta que en el encuadre usted puso que valía 1 y a mí me calificó 0,5. Ay, Dios santo. ¿Quién le contestó eso a Cuellar? Sí, no, No, profe. es que sí, profe, sí, profe. Es un punto positivo. Cada punto positivo vale por 0.5. Ustedes lo pueden redimir después, más adelante, en otra nota bajita. Ojo, recuerden, no Listo, se profe. puede aplicar a todas las notas. No es que participación, no. No sirve participación. No sirve a la guía taller y no sirve a la global. ¿Sí? Bueno, Diga, la nota más baja la puedo aplicar en esta, ¿no? O sea, un ejemplo, pues lo ideal sería que esta fuese la más baja del periodo, ¿cierto? Bueno. por eso. Entonces continuemos allí. ¿Por qué la cultura helenística o griega, sí, o clásica es considerada como una de las más destacadas y ejemplares de la historia de la humanidad? Podían nombrar, así sea, fui tan madre y tan condescendiente que aunque me nombrasen una sola razón, yo les validé el punto. Aunque bien sabíamos que habían múltiples razones. ¿Sí o no? Algunos solamente me colocaron, fueron precursores de la literatura o de los géneros literarios. Listo, está bien, maravilloso, punto. ¿Sí? No había problema. Le damos la de Cuellar. Se considera una de las más destacadas, ya que los griegos fueron los primeros en crear géneros literarios. Hasta ahí, punto. Créanme que lo hubiese validado. Seguimos. Ellos trovaban, Cuellar. Profe, es que creo que ahí me equivoqué. Sí. Ahí me confundí. Temas naturales y religiosos. Ellos procuraban dar una respuesta a la incógnita de origen del mundo, personas y su lugar en el mismo. Los griegos se enfocaban en lo ajeno a él. Bueno, ahí hay pues un excedente, pero digamos que no es del todo un desacierto. Entonces, primer punto. ¿Sí? Queda entendido entonces cuál era un buen modelo de respuesta. Habían muchas otras razones. ¿Cuál sería otra, Adames? Que al ser de las primeras civilizaciones en descubrir la escritura y fueron los primeros en hacer algo con esa escritura, dando origen así a los géneros literarios y demás, ¿Quién? Muy bien, gracias. debido a todo su tiempo libre. Profe, una pregunta. Ajá. Es que, como se está cortando, usted el primer punto, por ponerlo así de largo, entonces no me lo valió, pues sí. Es que como tengo un internet malo, se empieza a trabar y a veces no lo entiendo. Y vale. Bueno, hay una cosa que les voy a explicar de una vez. Aquí aparece la X, pero no quiere decir que esté malo. Lo que pasa es que yo dejo que el algoritmo califique por defecto solamente las que son de opción múltiple. ¿Por qué? Porque estas, si yo coloco un modelo de respuesta y ustedes no me colocan letra por letra, lo que yo coloco como modelo se los va a asimilar como mala. Y pues
La verdad, para mí eso no es así. O sea, como les decía, hay muchas maneras de expresarnos y de decir de expresar una misma idea, de decir una misma cosa. Entonces, yo me tomo el trabajo de leer respuesta por respuesta de cada uno de ustedes y ya soy yo quien determina si es válida o si no es válida. ¿Me entienden? Por eso la asimila como mala, pero no es que esté mala. Yo la califico, digámoslo así, manual. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno. Segundo, alguien que me colabore con la lectura del enunciado para que no me quede sin voz ahorita en la explicación. Ahí lo subrayé. Profe, ¿puedo yo? Yo. Uno de los rasgos más característicos o representativos de la tragedia griega es expresa dolor o tristeza debido a los castigos impuestos por los dioses. Se llevaba al protagonista al borde de sus límites físicos y Psíquicos. psíquicos. Carecía de una estructura definida. Siempre vencía al héroe. Evidentemente, ¿cuáles dos descartábamos? ¿Cuáles dos opciones? La carecía de una estructura definida y siempre vencía al héroe. Exactamente. Sí, esta también podía ser, digámoslo así, se perfilaba como una posible respuesta, pero ¿qué pasa con esta? La tenían literal en sus apuntes, Es como más explícita. ¿o no? ¿Quién no tenía eso en los apuntes? Con toda sinceridad. Yo se los remití incluso por el chat, ¿sí? Entonces, claramente, esa era la respuesta apropiada. Siguiente. Una de las funciones más significativas de los rapsodas estaba relacionada con ¿qué tiene? Recuerden lo que les mencioné ese día. Ustedes siempre tienen que hacer el descarte, ¿sí? Y siempre quedamos con dos posibles opciones que se perfilan como la correcta, ¿sí o qué? Entonces, el enriquecimiento del Estado, bien sabemos que no tenía nada que ver. El entretenimiento de los aristócratas. ¿Quiénes son los aristócratas? La alta sociedad, digámoslo así. ¿Será que los aristócratas eran los únicos que se iban a la plaza a escuchar a los rapsodas? Es más, esto No. ni siquiera era para ellos, era para la plebe, ¿sí? Para el pueblo. Los aristócratas se educaban en la academia, ¿sí? Ellos tenían acceso a la academia. Los rapsodas se educaban al pueblo, pueblo. Ahora bien, miren que acá tenemos educación. Pero ¿qué concepto no nos sirve? Lo de los bárbaros. ¿Qué tienen que ver los Bárbaros. bárbaros ahí? Si los bárbaros eran los invasores y con los cuales los griegos mantenían en guerra, ¿sí? Los bárbaros eran totalmente ajenos al contexto propio de la polis, ¿sí? Es más, ¿cuándo llegué yo a mencionar el término bárbaros en clase? ¿Quién me escuchó decir eso? Entonces, muchachos, ¿por qué seleccionan las cosas de la carrera? ¿Qué me dice a mí esto? ¿Qué leyeron? Educación. Ni siquiera se tomaron el trabajo de leer toda la, todo el enunciado, toda la frase. Educación, sí, él habló de educación, es esta, listo, chao. ¿Sí o no? Así no es. O sea, si ustedes piensan hacer así las ICFES, muchachos, les va a ir mal, re mal, ¿sí? Hay que leer todas las opciones y leerlas bien. Y leer bien el enunciado. ¿Qué me está preguntando a mí el enunciado? ¿Cuál es la pista que me da a mí el autor? ¿Qué necesita que yo le... ¿Cuál es la información por la que se me está preguntando? Transmisión de la cultura. ¿Sí? Transmisión de la cultura. ¿En qué se diferencia la tragedia griega y la poesía épica? Este valía 2 puntos, porque demandaba un poquito más de análisis, ¿cierto? Obviamente las dos son manifestaciones poéticas, pero yo no les preguntaba por la semejanza, sino por la diferencia. ¿Cómo es posible que ustedes a estas alturas del partido me confundan? Algo que se asemeja con algo que se diferencia. De verdad. Algunos me colocaron, los dos son poesía. En serio. Hay que leer mejor. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son los rasgos que distinguen una manifestación de la otra? No que las une. Pues que las une, ya sabemos. Los dos son poesía, sí. Una es poesía, perdón, estoy confundiendo este punto con el de 11, que les puede diferenciar epopeya de poesía lírica. Sí, este es tragedia. Qué pena. Acabo de caer en cuenta de eso. En fin, ¿qué los une? No sé, la mitología. ¿Sí? Por ejemplo,
¿Qué les une? Habían N cantidad de temas comunes, ¿sí? La fatalidad. Bueno, en fin, ¿qué les diferencia? Mucho más fácil. Miren que la de 11, con toda razón, era más difícil, porque al fin y al cabo se les preguntaba por una diferencia de cosas que son relativamente similares. Poesía y poesía, solo que una era epopeya y la otra poesía lírica. Pero ustedes la tenían mucho más fácil todavía. ¿Será que la poesía y la tragedia, que es un género totalmente diferente, no, será que entre eso no podemos encontrar una diferencia? Entre el teatro y la poesía. A ver qué puso Cuellar. La poesía es una lírica, la cual está escrita para ser cantadas. Está bien, ¿sí? Vincula cierta musicalidad, digamos. Está bien. Porque recuerden que están rapsodas y cada rapsodia pues tiene sus apartados en los que se hace una especie de canto. La tragedia griega es un género teatral, el cual se inspira en los mitos. Básicamente, dio en el clavo, ¿sí? Son diferentes porque son géneros diferentes. Uno pertenece al ámbito poético y otro al teatral. ¿Sí o qué? 2 puntos. ¿Sí está haciendo la suma o no, Cuellar? No, profe, yo ya me perdí hace No. rato. Estoy prestando atención a lo que usted me explica, profe, y se me olvida. Bueno, sí, está bien. Igual frescos que yo nunca los tumbo. Es más, antes les ayudo. ¿Diría usted que, en definitiva, no hace parte de los tópicos propios de la literatura clásica? ¿Qué es un tópico? Un tema. Un tema, Un tema. ¿cierto? Un tema, ¿sí? Como podemos ver, también le quedó buena. Es más, ese día, Reina, si no estoy mal, me consultó varias veces y me dijo, profe, pero es que me parece a mí que todos hacen parte. Y yo le di una pista muy explícita y fue, piense en cuál no se mencionó de manera explícita en clase. ¿Cuál fue de esos? La política. Política. La política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tenían un género distinto para la política, para eso tenían los discursos filosóficos, tenían, o sea, el ámbito político era casi que independiente, porque ellos fueron los primeros en estructurarlo, ¿sí? En mantenerlo al margen. Gracias a eso justamente es que se gesta lo que eventualmente se va a consolidar como la República Romana. Ay, ¿quién tiene esa interferencia tan maluca, hombre? La alcancé a pillar, Ana. Bueno, listo. Siguiente enunciado, Cuellar, con las opciones. Profe, me confundí. Eso es lo que yo le preguntaba. Y yo le contesté, no entiendo por qué se confundió. ¿Por qué le Profe, estaba pero seguía preguntando? confundido. ¿Por géneros Porque iba a poner, pues perdón, no por sé, o sea, yo géneros iba a o poner el teatro por y los diálogos, obras? pero me confundí porque pensé que eran la tragedia, la comedia y las comedias. Eso, bien. ¿Cuál es la diferencia entre un género y una obra? Que el género abarca los temas. Exactamente, o sea, las obras están dentro de los géneros, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuáles son las obras más Profe, destacadas de la tragedia, del ámbito trágico griego? Entonces ustedes me dicen, sí, profes, tenemos la trilogía de Edipo de Sófocles, ¿sí? Ahí hay 3 obras que están dentro del género, ¿sí? El género es lo macro y las obras están dentro de los géneros y a su vez los temas dentro de las obras. Es una cosa de escalas, ¿sí? Géneros, obras, temas, ¿sí? Géneros, obras, temas. Es como un conjuntico, ¿cierto? profe, pero es que también no elegí la correcta. Yo le iba a elegir, pero no la elegí porque decía solo diálogos y usted nos hizo copiar diálogos filosóficos. Entonces Eso. yo dije, no, esta no es, nos está haciendo confundir, pensé yo. ¿Y cuáles estaban dentro de los diálogos filosóficos? ¿Cuáles obras? El No Fedro, sé. Menón, ¿se acuerdan? El Critón. Pero como no decía diálogos filosóficos, pensé que nos intentaba corchar, pensé yo. Solo porque no estaba completo. No puede ser. Y mire la Sí, que profe, escogió. exacto. Mire la que escogió. Mire, Pues pensé que era como la más coherente mire la ahí. pista, miren la pista, caigan en cuenta de algo. Hacen parte de los géneros. ¿Esto está en plural o en singular? ¿Plural? Plural, ¿sí?
O sea que mínimo tienen que haber 2 géneros en la opción de respuesta correcta. ¿Sí o no? Mínimo 2. ¿Cuántos géneros abarca esto, Cuellar? 1. El teatro. Todas estas cosas están dentro del teatro. ¿Sí? O sea, aquí solamente tenemos un género. Si el enunciado estuviese en singular, es uno de los géneros o hace parte de uno de los géneros de la literatura griega, listo. Se las valgo. Se los juro que se las valgo. Porque aunque ustedes no lo crean, este tipo de trampas, entre comillas, como la que les estoy socializando, son las que figuran en las pruebas saber, en las pruebas ICFES, porque todo eso hace parte de la comprensión lectora, ¿sí? Entender qué es lo que a mí me solicita el enunciado. Claro, tragedias, comedias y tragicomedias. Ámbito teatral, tenemos un solo género, ¿sí? El teatro y los diálogos, ya hay 2. La tragedia de Edipo Rey y la poesía lírica, solo tenemos un género. Poesía lírica, la tragedia de Edipo Rey es una obra. La epopeya, listo, es un género. El Fedro, ¿qué es? Una obra. ¿Que está dentro de cuál género? Diálogos filosóficos. Muy bien, Joseph, muy bien. Pero, profe, Dígame. usted al poner hacen parte de los géneros, yo también lo pensé como si, digamos, estoy hablando de las obras, que las obras hacen parte de los géneros. O sea, si me entiende, ahí también ¿Qué le pasó a Cuellar? Se cortó. Claro, Cuellar. Y el usted me preguntó ese día, ¿se internet. acuerda? Usted me dijo, profe, ¿ahí son las obras o son los géneros? ¿Y qué le dije yo ese día? ¿Por qué le están preguntando, Cuellar? Y usted me dijo los géneros. Y yo, entonces, ¿sí o no? Es que les di muchas pistas en clase. Dije que era solo una y les di muchísimas. Pero bueno, la idea es que, como les digo, que sea como a manera de acople, ¿cierto? Que vayamos empalmando. Uy, nos quedan 7 minutos. Vamos a ver si terminamos por lo menos de retroalimentar y ya mañana y a lo largo de la semana nos ponemos al día con el tema, que no es tan difícil. Según lo abordado en clase, ¿cuál podría ser una posible semejanza que se podría establecer entre Edipo y Odiseo? Muchachos, aquí validé todas las respuestas que ustedes se puedan imaginar. Es más, alguien me colocó una respuesta que ni siquiera a mí se me había ocurrido y creo que fue Ana Suárez. Creo que me dijo, los dos son reyes, eran reyes. Y yo, venga, sí, pues yo no había quedado o sea, no, créanme que nunca lo contemplé como posible respuesta, pero es cierto, y se la valí, ¿sí? ¿Cuál sería otra posible asociación? Similitud entre las dos. Ahora no me vayan a decir diferencias. Que ambos realizaron varias hazañas para poder llegar a sus destinos. Muy bien, ¿cierto? Profe, Otra cosa, la más evidente. que se interpusieron al Fatu. Por ejemplo, ¿cierto? Esa también era una muy, digámoslo así, muy clara, muy explícita. Y otra, Se tuvieron que enfrentar a situaciones desafortunadas. claro, naturalmente, ¿sí? Porque son tragedias, las dos a su manera, ¿sí? Bueno, la Odisea es más de corte de epopeya, pero claramente tiene elementos trágicos, ¿cierto? Listo. El concepto destino resulta fundamental para entender la ideología del individuo griego, dado que... Esta es la última, listo. Yo creo que en estos 5 minutos la socializamos. Vamos a hacer el descarte. ¿Quién me descarta una? Tenían diferentes contextos. y maneras de entenderlo al mismo. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la quitamos? Porque ellos ya tenían establecidos los 3 tipos de destino. O sea, Y no podía haber más. el hecho de que tuviesen diferentes términos, ¿sí? Diferentes connotaciones para referirse a lo mismo, no tiene una conexión directa con el hecho de entender la ideología de ese individuo, ¿cierto? O sea, nos están preguntando por qué la noción de destino es imprescindible para poder entender la manera de pensar del griego, del individuo griego, ¿sí? Las 2 posibles opciones eran esta, la correcta, ¿cierto? Tenía una repercusión significativa en diversos ámbitos de la existencia humana y quizás esta,
¿cierto? Profe, una cosa, ¿eh? Pero, Joan, hágale. ¿Puedo explicarle por qué no esa? Porque Porque no dice, está. porque dice nadie escapa del hado y a los designios de los dioses. Y el hado es lo que afecta a los dioses directamente, no a los mortales. O sea que hay que, una que, entre la una y la Una otra. trampa. Exacto. Hay una cosa que no concuerda, ¿sí o no? Hay Por eso una es que yo en la clase le pregunté, profe, ¿cuál era la diferencia entre hado y ta, o lo vimos a la clase antepasada o la pasada? Y recuerdan algo fundamental. Es imposible escapar a los designios de los dioses. Es imposible. No, teóricamente. Pues, se trata toda la historia de Odiseo. Exactamente, exactamente. ¿Sí? O sea, hay una trampa ahí evidente, o sea, bueno, no tan evidente, está ahí como medio escondida, pero si uno reflexiona y medita... Profe, una o dos. Bueno, sí, teniendo en cuenta la suya, digamos que dos. Y pues esta, yo se los dije, tengan presente cuál es más general. Claro, tenían una repercusión significativa en diversos ámbitos de la existencia humana. Yo se los dije, la noción de destino se filtraba constantemente en la existencia de ellos, ¿sí? No solamente en un ámbito, en muchos. Justamente por eso las tres nociones que tenían, porque cada una de esas tres nociones tenía una función determinada, ¿sí o qué? Le apuntaban a cosas diferentes. Bueno, voy a dejar la grabación hasta aquí.